El punto es que entramos ahí y la verdad que encontramos un equipo de personas excelente, maravilloso. Creo que hay varios de ellos aquí en el día de hoy. Y formamos y fortalecimos ese equipo que ya lo había dejado nuestro predecesor, el licenciado Francisco Domínguez Brito, que había iniciado ya una labor. En mí no hay espacio para la mezquindad. Francisco había iniciado esa labor, estaba en ciernes, y cuando con Roberto y de la Cruz comenzamos a visitar todas las cárceles del país, ya había un ensayo de lo que se pretendía una reforma penitenciaria. No se le había puesto nombre de nuevo modelo ni nada, eso no lo inventamos luego Roberto y yo. Bueno, pues el asunto me entusiasmó. La verdad que me entusiasmó y al entrar en contacto con la gente y escuchar tantas historias de los internos, eso como que realmente me conmovió y comencé a ver el tema desde otra dimensión, la dimensión humana, porque independientemente de la conducta que pueda adoptar una persona en un momento determinado de su vida, nunca pierde su condición, que es la condición de ser humano. Todos hay determinados espacios a equivocarnos. Y la verdad es que me fui entusiasmando y asumimos el asunto, Roberto sobre todo, que siempre estaba ahí, y no solo que nos dedicamos los fines de semana a visitar todas las cárceles del país. Ese era el hobby de los fines de semana. Y a compartir con los internos, a escuchar sus historias, sino que le dimos un nuevo enfoque. Yo le digo a Roberto, un día vamos a la cárcel del 18 de Asua, el 15 de Asua. Y uno de los reclamos que nos hicieron los internos que estaban ahí: mire, procurador, nosotros no tenemos espacio para nada. Nosotros quisiéramos un televisor, por lo menos para uno. Imagínense, eso me conmovió. Y yo le dije, mañana ustedes tienen el televisor aquí. Y así lo hicimos. Al otro día, ahí estaba el televisor. Esa gente estaban felices. Un simple televisor. Entonces, de ahí digo, Roberto, mira, esto es enorme lo que hay por hacer aquí. Y no lo podemos hacer solo. Tenemos que integrar a la sociedad. Y de ahí nos surge la idea de formar el Patronato Nacional Penitenciario. Ahí integramos grandes figuras, Roberto, encabezada por el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que era el presidente, don Pepico Ripio. El alto empresariado conformaba el Patronato Nacional Penitenciario y logramos involucrarlo. Entonces, seguimos avanzando con el apoyo siempre de nuestro presidente en aquel entonces, y seguimos avanzando, seguimos moviéndonos por diferentes países, viendo los avances de los modelos penitenciarios. Estuvimos en Chile, estuvimos por Europa, en España, estuvimos en Holanda, estuvimos en China, estuvimos en Corea, estuvimos en Japón, en Israel, en fin, recorrimos la mitad del mundo observando las diferentes experiencias penitenciarias de esos países. Y cuando había un detalle que nos resultaba interesante, Roberto, pero mira, vamos a anotar esto lo vamos a llevar allá. Y así lo fuimos haciendo y fuimos incorporando hasta que llegó a tal extremo, y Roberto es testigo de excepción, que Naciones Unidas en el año 2010 declaró la reforma penitenciaria de República Dominicana como centro de excelencia para la reforma penitenciaria de América Latina y el Caribe. Sí. Obviamente, eso nos llenó de satisfacción al presidente y a todos nosotros, porque él era la bujía inspiradora.
Y ahora yendo al motivo, que lo que nos motivó, ¿verdad?, a hacer esta obra, el principal instigador de que, mire, usted tiene que escribir esa experiencia, usted tiene que hacer eso, lo tengo aquí a mi derecha, el profesor Leonel Fernández. Él siempre me insistía, usted no deje perder eso, usted tiene que escribirse. Y bueno, con todo el trajinar que uno tiene, me llevó prácticamente 4 años. Sí, porque me sentaba, pero usted sabe cómo es, un trajín por aquí, un trajín por allá, hasta que finalmente aquí le presentamos este humilde aporte que yo espero que pueda contribuir con una visión quizá humanista. Porque, ¿por qué le pusimos el último eslabón del sistema de justicia penal? Porque la verdad es, señores, que nadie sabe lo duro que es la cárcel hasta que no le pica cerca. La gente siempre viene diciendo, no, porque debe estar preso. No, porque tiene que estar preso. Ahora, hermano, el día que a usted le picó cerca con un familiar, o quizá usted mismo, yo voy a hacer una anécdota aquí. En los primeros días, Roberto, que comenzamos a recorrer todas las cárceles, fuimos a Montecristi. ¿Te acuerdas? Fuimos a Montecristi, nos estaban esperando en el patio porque nunca había ido un procurador general de la República. Estaban todos esos presos esperándonos ahí en el patio. Ellos escogen un vocero. El tipo era un orador de barricada y comenzó y tiró un discurso ahí. Y dice, nosotros nos sentimos muy complacidos que hoy un procurador general de la República se dignó a venir a compartir con nosotros. Y digo esto porque a nosotros los presos no se nos considera seres humanos. No hay otra consideración ni siquiera como animales. Y la gente que está afuera no saben que las puertas de las cárceles son anchas y que cualquiera puede entrar por ellas. Hasta los presidentes, dice el tipo. Y tiró ese discurso y eso se fue abajo. Cuando vamos saliendo, se me acerca un jovencito que no, lo más que tenía eran 20 años. Nunca se me olvida. Voy con Roberto, vamos caminando, que nos vamos. Y él tiene insistencia por hablar conmigo. Y yo le digo, dime, muchacho. Mire, procurador, mucho a mí me cantaron 15 años. Y digo yo, ajá, ¿y qué tú hiciste? Dice, no, por un muertico. Por un muertico. Digo yo, ajá, y tú te lo hallas poco. Y tú te lo hallas poco. No. Entonces son cosas que le van a uno sucediendo. Pero un día, este fue un caso extremo. Un día estamos, Roberto siempre estamos en el centro de corrección de la Isleta en Moca. Bueno, incluso andábamos con unos periodistas que estaban viendo la experiencia y eso, que siempre lo llevábamos. Cuando vamos caminando por un pasillo, yo veo que 2 internos vienen con una persona que casi no puede caminar. Y a mí me llama la atención. Y lo llamo. Y ellos se me acercan con el señor. El señor casi ni puede caminar ni puede hablar. Y digo yo, pregunto yo a ellos, ¿y qué le pasa a este señor? No, este señor parece que le dio un derrame. Nosotros tenemos que ayudarlo hasta para bañarlo, hasta para cambiarlo. Gente buena, los internos. Digo yo, ajá. ¿Y por qué está este hombre preso aquí? Dicen ellos, porque casi ni hablar podía el interno. Dicen ellos, él está preso aquí por la 2402, manutención de menores. ¿Te acuerdas, Roberto? Digo yo, ¿cómo? Pero este hombre no se puede mantener ni él. ¿Y cómo va a ser? Sí, así mismo. Digo yo, no, déjame averiguar. Porque a veces le dicen cosas a uno que no son. Llamo al magistrado fiscal de Moca, magistrado Carela en ese entonces. Lo llamo
Maestrago, ¿usted está por ahí? Sí, sí, yo estoy por aquí. Ah, pues venga para que quiero preguntarle algo. Llega Carela y le digo, Maestrago, me están diciendo que este señor está preso aquí de que por 2402, manutención de menores. Me dice, sí. ¿Cómo va a ser? Y me dice, no, pero lo grande de caso, Maestrago, que el muchacho tiene 17 años y es un hombre que no cabe por aquí. Digo yo, pero no, esto no tiene madre. Bueno, se dan ese tipo de situaciones. Le digo, no, vamos a ver cómo entramos en contacto con el Poder Judicial y le buscamos una salida, porque este señor no puede valerse por sí mismo y mucho menos tendrá capacidad para mantener a otro, porque ni siquiera él se puede mantener. Para que ustedes vean a veces las irracionalidades que se dan. Pero así, en esa condición, hay miles de personas purgando prisión. Es por ello, y bueno, en definitiva, para concluirle esa historia, entramos en contacto, yo incluso me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces, el magistrado Suero, y buscamos la vuelta y logramos que el hombre fuera por lo menos a morirse a su casa. Y eso se logró. Entonces así se dan cientos, miles de casos, no solo aquí, en toda parte del mundo, porque la verdad que las cárceles son severas en todas partes del mundo, con muy honrosas excepciones. Roberto y yo visitamos muchas cárceles en Estados Unidos. Yo no quisiera que nadie cercano o familiar o amigo cayera en una cárcel de los Estados Unidos, profesor. Eso es espantoso. Eso es espantoso, eso es degradante. La mayoría de esas personas salen locos cuando salen de esas cárceles norteamericanas. La nuestra, incluyendo las peores, son mucho mejores que las cárceles norteamericanas. Menos malas. Entonces, distinguidos colegas, amigos, magistrados aquí presentes, esa fue la razón fundamental que nos motivó a tratar un tema olvidado, un tema que casi nadie aborda, porque en términos políticos, por ejemplo, eso no tiene ningún tipo de beneficio, en términos particulares, pero en términos humanos y de satisfacción, yo creo que sí, porque hay que ver la vida desde diferentes dimensiones. Y por eso, en el libro le agregamos temas que son colaterales, como lo es una visión de política criminal, ¿verdad? Las penas alternativas, porque a veces las cárceles están llenas de personas que son condenadas a 1 año, 2 años, que más bien pudieran convertirse en penas no privativas de libertad. Trabajo comunitario, que ahora veo que el nuevo código penal se refiere brevemente a eso, aunque incrementa las penas, lo que significa que tendremos cada día mayor población carcelaria, sobrepoblación carcelaria. También abordamos una nueva corriente del pensamiento jurídico, que es la justicia restaurativa, que es un movimiento que se viene desarrollando, comienza en Europa, los Estados Unidos, y que ha ido tomando cierta relevancia, que tal y como decía Raúl, pone los intereses de las víctimas en primer orden y busca la mediación y la solución alternativas de los conflictos en el orden reparador del daño, que puede ser el daño moral, pero también el daño material. Entonces ahí confluyen tanto las víctimas como el victimario y se busca con ello buscar una especie de perdón y paz social. De manera que es una corriente que ha ido tomando fuerza a medida que van pasando los años y que yo creo que va a contribuir enormemente a suavizar el sistema de justicia tradicional que hemos venido, que se implementa en todas partes del mundo, que es la justicia retributiva, que busca el castigo y el aplatamiento
del ser humano que en un momento determinado le falló a la sociedad con ese derecho penal, que es un instrumento, ¿verdad?, que va en contra, que es el instrumento que el Estado tiene y que siempre me viene a la memoria un libro que me recomendara un profesor queridísimo cuando estábamos comenzando la universidad, el profesor José Joaquín Viudo Medina, Ido a Destiempo, y que es un libro que se llama El derecho como obstáculo al cambio social, de Eduardo Noboa Monreal, un eminente jurista chileno que tenía una visión progresista del derecho, más bien inclinado hacia la teoría marxista del derecho. Y esa obra me marcó y me sensibilizó. Igualmente, tratamos también en el libro un tema que es muy delicado, que es el tema de la prisión preventiva. Lo abordamos porque, y sobre todo después de la proclamación de la Constitución del año 2010, una obra que es fruto del impulso y de la autoría fundamental de nuestro presidente, el compañero Leonel Fernández, la Constitución tiene una visión progresista, democrática, de lo que debe ser un Estado social democrático de derecho. Y consagra esa Constitución que la libertad es la regla, la limitación de la libertad es la excepción. Pero desafortunadamente ese principio no es muy llevado a cabo hoy día en República Dominicana y no sé en otros países. La prisión preventiva se ha convertido en la regla y la libertad, sobre todo aquellas personas que tienen conflicto con la ley, en la excepción. Cuando Roberto estábamos en esos menesteres, nosotros produjimos varias mesas interinstitucionales con el Poder Judicial, con la Defensa Pública y el Ministerio Público. Obviamente, yo soy el responsable del Ministerio Público, que es el perseguidor. Sin embargo, nosotros sensibilizábamos a los fiscales para que en situaciones de delitos bagatelares no fueran tan duros en términos de solicitar prisión preventiva. E incluso en la aplicación de esas políticas logramos bajar los niveles de hacinamiento y de prisión preventiva que había en la cárcel en ese momento. Nada, yo creo que Roberto, le paso ya a nuestro conductor para que Roberto siga abundando sobre la cuestión. Gracias, profesor Radamés Jiménez. Bueno, este tema del sistema penitenciario en la República Dominicana no solamente bastaba con que surgiera en la idea de alguien la implementación de este modelo, también implicaba la licencia social. ¿Qué pensaban los dominicanos en términos general de lo que era un preso? El preso tenía derechos, estaba preso y había que maltratarlo. El castigo, no había forma de que la gente pudiera entender que se dedicaran recursos económicos a favor de las personas que estaban privadas de libertad. Cambiar el concepto de preso por internos, que la gente comenzara a asimilar este nuevo modelo penitenciario. Me imagino que fue bastante difícil. He escuchado al profesor Radamés Jiménez en toda sus anécdotas que ha contado desde el principio. Siempre menciona a Roberto Santana, que le ha estado acompañando. Y por lo tanto, los grandes desafíos, los grandes retos que estuvo pensar en este nuevo modelo penitenciario fue su implementación. Y asimismo, como Dios hizo el mundo, viendo día por día que cada cosa era buena, y entonces seguir al siguiente día creando cosas que fueran buenas. Asimismo, me imagino que este sistema penitenciario en su implementación, en la cual
Roberto Rosario tuvo un papel protagónico. También Santana, dije Rosario. Roberto Santana tuvo un papel protagónico, fue mi rector. Yo fui dirigente estudiantil en la UAS y fue mi rector. Roberto Santana tuvo un papel protagónico. ¿Cuáles fueron, Roberto, esos principales desafíos que usted encontró en la implementación de este sistema penitenciario? Muchas gracias, Demóstenes, por facilitarme la palabra como moderador de este panel. Deseo, en primer lugar, agradecer a mi querido amigo Radamés Jiménez, autor de la obra que ve la luz en el día de hoy, por invitarme a compartir esta experiencia literaria y académica. Y le agradezco sinceramente al presidente Fernández por acompañarnos y ser testigo como estadista y como académico de este pequeño momento que, sin embargo, para el mundo de la República Dominicana y para el mundo de la justicia social significa mucho. Gracias, presidente. El día 4 de agosto del año 2012, un sábado, como hoy, un grupo de dominicanos y dominicanas se reunieron para dejar inaugurada y en funcionamiento la última obra penitenciaria del gobierno constitucional correspondiente a los periodos del 2004 al 2012. Era una tarde de ese sábado y estábamos en el Pinito La Vega, el presidente Fernández, el Procurador General de la República, Radamés Jiménez, el embajador de los Estados Unidos, Izaguirre, y un grupo de dominicanos y dominicanas que entendían, aún siendo el 16 de agosto, el momento en que el gobierno tenía que pasar la antorcha, se entendía que había que pasar, que había que terminar bien, haciendo las cosas bien. Y cuando dejamos instalado el Centro de Corrección y Rehabilitación número 16, el Pinito de Moca, lo dejamos instalado funcionando con los internos dentro del lugar, con el personal, obviamente, y resumando en ese momento la síntesis de las experiencias que habíamos adquirido en todos los años anteriores. Hoy, 14 años después, también un sábado, y también aquí, en las ubérrimas y feraces tierras de la región norte del país, aquí estamos de nuevo, apostando al futuro, sobre la base de comprometernos en el presente. Aquí estamos, y aquí estamos todos, cobijados bajo una bandera, la bandera nacional. Porque el tema penitenciario parte de la justicia penal, como ha dicho correctamente Radamés Jiménez, más que un tema sectorial del Estado, más que un tema episódico, es un tema país, por su impacto en la seguridad ciudadana, por su impacto en la construcción democrática. No vamos a
mudarnos a Sudáfrica para recoger a Nelson Mandela, pero ustedes saben que lo que él dijo al respecto es verdad. Y cuando Radamés Jiménez creó el precedente de más que mandar ir y ver con sus ojos, como dice Beccaria, lo que sucedía en las cárceles, lo hacía bajo el entendido de que si en un Estado democrático, social y de derecho no se atiende a los más desamparados, a los más vulnerables, a los que no tienen oportunidad, a los que posiblemente no tienen horizonte, a los que posiblemente ni presente ni futuro tendrán, si no se atiende a los vulnerables, ni es un Estado democrático, ni es social, ni es de derecho. Por eso él iba todos los fines de semana a las cárceles, a garantizar la reivindicación, la vindicación de aquellos que hasta ese momento no recibían la atención de nadie o episódica de muy pocos. Él ha dicho correctamente que en alguna medida fue una solución de continuidad, porque hubo esfuerzos anteriores. Muy específicamente, en la época de Jorge Blanco, se hizo la ley 284-24, una buena ley, de hecho mejor que la actual. Y después de eso César Pina Toribio ayudó siendo Procurador General de la República, y una parte de lo que es el nuevo modelo penitenciario, él lo prefiguró. Pero fueron diferentes momentos. El salto cualitativo viene después del 2003, del 2002, cuando en la época de Hipólito Mejía, junto con la Unión Europea, el PARME, que siguió ayudando a Radamés después, y antes a Domínguez Brito, nos dio el apoyo para seguir adelante, y después los amigos británicos que tuvieron la oportunidad de ser recibidos por el señor presidente de la República del momento, Leonel Fernández, y en ese momento ya estábamos hablando no únicamente de una acumulación de factores cuantitativos, sino de un salto cualitativo. La llegada de Radamés y el mandato que recibió del presidente Fernández constituyeron el salto cualitativo que nos permitió hablar con pruebas, como dice Vicente Alexandre, de los campesinos, que dice que es la última oportunidad que tienen los seres humanos de hablar con palabras. En ese momento, ese salto cualitativo no únicamente modificó la geografía penitenciaria de nuestro país, sino que los organismos internacionales, desde Naciones Unidas hasta Unión Europea, hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque la presencia de Izaguirre, el embajador de los Estados Unidos, no era en esa inauguración, no es una presencia fortuita o que andaba por ahí y el presidente lo invitó. No, es que ellos entendían el valor que eso tenía y apoyaron ese proceso. Y es en ese momento que en una asamblea de las Naciones Unidas en Viena se declara a la República Dominicana el modelo de excelencia de la reforma penitenciaria de América Latina. Y como los organismos internacionales son lo que son, y nosotros sabemos lo que son, quizás más allá de los intereses episódicos y volubles de las alianzas de grupos y bloques de países, la calidad producida por esa resolución de las Naciones Unidas la resume un dúo, dos personas que son probablemente los principales expertos penitenciarios vivos del mundo en el día de hoy y que visitaron al presidente Fernández en su momento. Son Andrew Coyle y Vivian Stern, la baronesa Vivian Stern de la Cámara de los Lores. Cuando
informó ante esos organismos que habría que determinar en qué medida las cárceles son o no útiles a las sociedades. Reflexionaba en el sentido de si eran un problema o eran una solución. Ella sabía lo que estaba diciendo. Y nosotros los dominicanos sabíamos lo que ella decía cuando se interrogaba si las cárceles eran efectivamente un problema o eran una solución. Verbigracias, Raúl Zaffaroni, hablando sobre ese tema. Y ella dice, hay dos pruebas en el mundo de que las cárceles pueden ser convertidas en entes útiles para las sociedades. Y esos dos ejemplos del mundo son Noruega y la República Dominicana. El tiempo ha corrido despiadadamente sobre las instituciones públicas en nuestro país desde ese 2012. Sin embargo, la calidad de la semilla que se plantó, que se sembró, no pudo ser borrada por ningún vendaval. Por eso estamos aquí hoy, de nuevo. Por eso él puede presentar esas memorias y esas reflexiones doctrinales sobre el tema. Porque, como dijo Neruda, compartía eso siempre con mi querido hermano Soto Jiménez, refiriéndose al poema Varsovia, luego de ser asolada por las tropas hitlerianas, es decir, el corazón estaba enterrado, chamuscado, pero vivo. Y así se ha mantenido esto, y en esa situación de relanzamiento es que se da, y de resurgimiento es que se produce este libro. Vi los originales. Mira a ver ahí qué tú crees, qué se le puede quitar, qué se le puede agregar. Tú, que estábamos juntos en ese tema. También se lo pasé a otros amigos, operadores penitenciarios, sobre el tema. Y me pidió que lo prologara. Lo hice con mucho gusto. Y quiero decir sobre esta entrega esencialmente lo siguiente. En primer lugar, es un material que hace reflexiones sobre las doctrinas. Y dentro de las doctrinas trabaja la justicia restaurativa y es un elemento nodal de la obra. Y junto con esto hace aportes que va más allá, y digo aportes sabiendo lo que en el lenguaje de la investigación científica es un aporte. Se refiere a la sostenibilidad o a la sustentabilidad de los procesos. Y cuando habla de ese tema, es cuando se desliza de la teoría, de las teorizaciones y de las prácticas estatales que asumen lo penitenciario como una propiedad, como algo inherente exclusivamente a la gestión estatal, gubernamental, y dice no, no es así. El tema penitenciario, en el marco de la justicia restaurativa, que implica la segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad no se materializa dentro de la cárcel. ¿Dónde que se materializa la segunda oportunidad? En la calle. Por lo tanto, la responsabilidad penitenciaria no opera ni se desenvuelve únicamente dentro de las prisiones. Se desenvuelve en la comunidad. Por lo tanto, el proceso penitenciario tiene que caminar con los dos pies. Caminar con la prisionización y tocar la puerta de las comunidades y decirle, encárgate lo que te lo estoy enviando allá. Te lo eduqué, te lo discipliné, encárgate tú de no desorganizarlo. Encárgate tú de que él no vuelva a la delincuencia. Ahí es donde él dice, el tema penitenciario
orientado por la doctrina de la justicia restaurativa. Es un tema estatal y comunitario. No hay reforma penitenciaria sin participación comunitaria. Al Estado hay que acompañarlo y a los gobiernos hay que vigilarlo. Y eso hago yo todavía en este día de hoy, en estos tiempos en el que estoy trabajando de manera técnica. Y cuando le digo a todos los gobiernos, a ustedes hay que acompañarlos, hay que ayudarlos y hay que vigilarlos. Y eso es lo que él plasma en su entrega. Pero junto con esto hay un tema relacionado con políticas públicas. Más allá de la doctrina y de la conceptualización, hay una derivación hacia políticas públicas. Nosotros inauguramos el cero ocio. Se está oyendo, es una palabra de moda, ustedes lo escuchan en Centroamérica. Cero ocio. Eso salió de aquí. Y tocó las puertas de los organismos internacionales. El cero ocio no es una doctrina fatalista ni punitiva. El cero ocio quiere decir la utilización positiva del tiempo de la persona que está privada de libertad para que utilice el tiempo de manera adecuada. Simplemente. Y eso lo convertimos en política pública. Hoy ustedes lo escuchan, en Centroamérica particularmente, cero ocio salió de aquí. Y señalar en esta entrega que tiene un componente de reflexión y referencial en términos de las doctrinas penales, en la parte muy específicamente de la prisionización y del medio libre. Señalar también que tiene un componente de memoria y testimonial en alguna medida, pero no testimonial en función de una impronta personal, sino testimonial y de memoria en el sentido de que lo que se está escribiendo ahí es útil para otros. Porque ese libro Radamés Jiménez no lo escribió para él mismo, él lo escribió para otros, en un esquema de servicio público, en un esquema de servidor público, muy inherente a lo que ha sido su vida, que aún siendo enviado sin avisarle, y yo no lo diría en contra de su voluntad, pero algo parecido, se puede hablar de eso en un sistema democrático, ¿verdad? Lo último que él entendía era que lo iban a enviar a bregar con presos. Bueno, flor de fango, de ese lugar difícil, complicado, ahí apareció la flor de loto. Ahí está ese libro, que es un testimonio de esperanza, que es una evidencia de que sí, de que se puede. Y es una referencia, no únicamente para que esté almacenada en nuestros anaqueles y en nuestras bibliotecas, sino aprovecho la ocasión para señalar que como tengo el libro hace unas semanas, yo diría casi 2 meses, y aparte de eso, ¿verdad? Trabajé leyéndolo para poder hacer el prólogo, el libro ya como material académico en términos de República Dominicana es un libro de texto del Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales de la República Dominicana. Es un libro de consulta de las academias penitenciarias de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, de Paraguay. Y está sometido como libro de texto, pendiente de decisión del Consejo Académico de la Universidad de La Paz de las Naciones Unidas. Es un material invaluable que une teoría, doctrina con testimonio práctico. No es una referencia simplemente a lo diferente entre lo retributivo, castigador y punitivo, y lo que es la segunda oportunidad, sino que él escribe de cómo él y quienes le acompañaron
llevaron eso a la práctica y cómo, en consecuencia, eso es posible en su implementación, en su mejoramiento, aquí en la República Dominicana y fuera de aquí. Por las características de Radamés Jiménez, conocidas de ustedes, y por quien les dirige la palabra, él solo se refirió a que fuimos a aprender. Y es verdad, fuimos a China a aprender, Israel, los Países Bajos, Reino Unido, Reino de los Países Bajos, dije, Estados Unidos, Latinoamérica, es verdad. Fuimos a aprender y aprendimos, es verdad. Él no lo va a decir, yo sí lo voy a decir. Una parte de nuestras visitas se convirtieron en consultas que nos hacían ellos de cómo nosotros lo estábamos haciendo. Y usted lo puede decir más adelante, Radamés Jiménez, hágalo. Los campesinos, él es de la sabana de los Jiménez, yo soy de San José de Ocoa, somos parcos. Somos parcos. Pero ya en este tiempo, incluso en este tiempo de la tecnología, no se puede ser parco. Nuestro profesor de comunicación, allá en periodismo, allá en la UAS, él te puede hablar de eso. Hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas. Entonces, esta es una entrega testimonial, esta es una entrega sobre un tema doctrinal, este es un material académico y es un manual para los que quieren llevar adelante el tema penitenciario. Yo le agradezco sinceramente a Radamés Jiménez que me haya dado la oportunidad en el día de hoy de conversar sobre su entrega, de conversar delante de ustedes y con ustedes al respecto y de decir acá que el sueño penitenciario tiene protagonistas, tiene participantes. Es un sueño vivo, pero es un sueño que se puede llevar permanentemente a la práctica, requiere de honestidad, de compromiso, de vocación, de patriotismo y de estar dispuesto a quien sea y cuando sea a decirle no, no es así. La manera correcta es tal. Por eso concluyo mis palabras señalando que dice Martí que la verdad tiene su valor aunque se diga desde una cueva. En este caso, yo tengo la oportunidad de decir esta verdad, no desde una cueva, sino en la presencia del presente y en la presencia del futuro político de nuestro país, presidente Leonel Fernández. Muchas gracias. Soy tu amigo. Bien, introduje este panel diciendo que tuve la oportunidad de acompañar al doctor Radamés Jiménez, Procurador General de la República en ese momento, a conocer el sistema penitenciario de España. Pero la verdad es que me fui muy lejos, porque también en mi condición de presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en ese momento, junto con el doctor Henry Merán, que está aquí presente, diputado, Rubén Maldonado, presente, también diputado, Carlos García, diputado, el doctor Franklin Peña, diputado, Julio Horton, diputado en ese momento que fuimos diputados, también hicimos múltiples recorridos al sistema penitenciario de la República Dominicana. Fuimos a las diferentes provincias, porque también se había sometido al Congreso Nacional un reconocimiento a esta gran labor que encabezó el doctor Radamés Jiménez con este nuevo modelo penitenciario, y la Cámara de Diputados así en ese momento también reconoció esa gran labor. En la República Dominicana hay legados que se han establecido. Por ejemplo, el presidente Leonel Fernández
construyó el primer metro en la República Dominicana. Luego, no ha habido manera posible que nadie, ningún presidente de lo que le han sucedido, pueda detener esa visión. De igual manera, ha sido el presidente Leonel Fernández que, con su respaldo, apoyó la implementación del nuevo modelo penitenciario. Han llegado luego nuevos gobiernos que no han podido retroceder en los avances que se iniciaron en este sentido. Presidente Leonel Fernández, viendo lo que hoy se puede exhibir del nuevo modelo penitenciario, usted que respaldó, porque no solamente bastaba que el profesor Radamés Jiménez tuviera la idea, sino que había un ejecutivo que tenía que disponer de los recursos económicos para que eso se implementara, para que eso fuera una realidad. Hoy, presidente Leonel Fernández, ¿cuál es su impresión de lo que conocemos hoy como el nuevo modelo penitenciario de la República Dominicana? Gracias, Demóstenes. Bueno, en primer término, expresar mi testimonio de gratitud a mi amigo, compañero Radamés Jiménez, por la amabilidad que ha tenido de invitarme a participar en esta puesta en circulación de su libro sobre el sistema penitenciario como último eslabón del sistema de justicia penal. Me parece un magnífico título, porque ciertamente así es como termina el sistema judicial penal, con la cárcel, al menos que el imputado sea absuelto. Y por supuesto también a mi apreciado amigo Roberto Santana, amigo de muchos años, desde su época de destacado dirigente juvenil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde él nos dijo que fue detenido múltiples veces, porque él no contó esa parte de la historia. ¿Cómo lo trataron? A los distinguidos magistrados y amigos que están aquí presentes en el día de hoy, y a todos ustedes, por supuesto, mis afectos y mi consideración. Bueno, debo decir que yo aprendí mucho leyendo el libro de Radamés Jiménez, y yo mido la calidad de un libro que leo en la medida en que aprendo. Y como ha dicho su prologuista, Roberto Santana, es un libro que tiene múltiples facetas. Hay una parte doctrinal, efectivamente, que aborda de los grandes pensadores que tienen que ver con el tema penitenciario. También hay mucho de historia nacional y de historia internacional vinculado con el sistema penitenciario. Ahí pues pude saber cuál fue la primera cárcel que se hizo en la República Dominicana. Nunca había pensado cuál fue la primera cárcel que se hizo aquí, en la época colonial española, en la Fortaleza Osama. En la Fortaleza Osama, la primera cárcel de la República Dominicana. Y del Nuevo Mundo, por supuesto. Que es bueno cuando los turistas vengan, no solamente digan la primera catedral, sino la primera cárcel, que queda en la misma zona colonial. Bueno, y luego las cárceles que tenemos hoy día en la República Dominicana, ¿cuántas son y dónde están? Algunas de esos conocimos mutuamente. Radamés me invitaba siempre a las inauguraciones de las cárceles que se construían durante nuestra gestión. Recuerdo vivamente cuando se incendió la cárcel de Higüey, y eso nos obligó a construir una cárcel en Higüey y otra en La Romana, ¿verdad?, que pudimos ir. Y muchas otras que se construyeron durante nuestro periodo. Esa es la parte física material. Pero lo más importante, como ha dicho Demóstenes, es la visión. Y la visión siempre implica una innovación respecto de lo que se tiene. Y ahí en la innovación hay que reconocer que Roberto Santana influyó mucho, porque ya él venía con la experiencia de ser director del sistema penitenciario y de haber articulado una serie de relaciones internacionales que hicieron entonces viable la aplicación del nuevo modelo penitenciario en República Dominicana. Recuerdo, Roberto, que usted llegó al despacho presidencial un experto británico. Exactamente, le recuerdo perfectamente. Y él entonces pues incidió un poco en cómo desarrollamos un proyecto de carácter nacional para transformar la naturaleza del sistema penitenciario en República Dominicana. Y como no se podía hacer abruptamente, no se podía transformar la totalidad del sistema penitenciario en uno nuevo, entonces se avanzó gradualmente y se tenía el modelo viejo y el modelo nuevo coexistiendo.
el modelo nuevo de Najayo. Y era Najayo mujeres y Najayo hombres, Rafey, aquí en Santiago. El nuevo modelo de Rafey y el viejo modelo de Rafey de mujeres y Rafey de hombres. Se fue gradualmente avanzando. Pero la idea era que las fortalezas militares no podían continuar siendo los centros penitenciarios. Todavía existe algo de eso, todavía. Y entonces teníamos que en Dajabón era la fortaleza militar, en Elías Piña la fortaleza militar, y lógicamente que no podía una fortaleza militar ser un centro penitenciario, una cárcel. Pero también aprendí leyendo el libro de Radamés que fue en el 1950 que Trujillo construyó la cárcel de la Victoria, que ha sido como la cárcel más conocida, la emblemática, al menos que en épocas del régimen se hablaba de la 40, pero que no era un centro penitenciario, sino un centro de torturas, más bien, ¿verdad? Bueno, y la Victoria siempre fue como la cárcel que todos hemos conocido. Yo recuerdo la Victoria porque tenía dos influyentes amigos que eran jóvenes abogados cuando yo era estudiante de secundaria. Uno, mi mentor en muchas áreas, Jimmy Sierra, que ya era abogado, y el otro era Fran Fuentes, que era un joven dirigente del MPD y abogado. Y entonces ellos me invitaban a ir a la cárcel todos los fines de semana a La Victoria a llevar libros a los presos políticos. Ahí conocí a Moisés Blanco Genao, a Rafael Fafa Taveras, le llevábamos libros todas las semanas a los presos. Fue mi primera impresión de la cárcel, yendo a La Victoria. Bueno, y de ahí quedé también con una impresión. La cárcel dejaba como un olor en la ropa, porque era como un olor a mugre que había en la cárcel, alimentos descompuestos, y usted salía de ahí como nauseabundo. Era algo, digamos, indescriptible lo que uno sentía en esas cárceles, ¿verdad? Cómo uno se adaptaba a estar ahí, era el tema, porque el ambiente era completamente desagradable. Eran instalaciones destartaladas, en condiciones precarias, la alimentación horrible. Cómo uno se adapta a la alimentación de la cárcel, lo que te brindan. Un día una sopa amarilla, después una sopa verde. Eso es una cosa. ¿Cómo se resiste? ¿Cómo se podría resistir eso? Bueno, esa fue mi primera impresión de la cárcel. Después un día me ocurrió algo. Estábamos en un micromeeting en la calle Francisco Villaspesa, esquina María Montés. Estábamos tirando panfletos y de repente llegó la policía y empezó a agarrar a todo el mundo preso. Y entre ellos a un amigo, ya miembro del PLD, hoy economista, Rafael Espinal. Entonces la policía agarró a Rafael Espinal y lo estaba montando en la perrera. Y yo quise intervenir en favor de Espinal con un carnet de periodista. No me hicieron caso y me metieron en la perrera también. Me agarraron por el cuello y me metieron en la perrera. Bueno, pero no dejaron ahí en el establecimiento policial de Villajuana, que es una esquina ahí de la María Montés con Villa Espesa. Y por supuesto, como es Villajuana, conozco eso bien. Y había ahí en la estación un cabo de la policía, amigo mío, Gustavito le llamo. Dice Gustavito, oh Leonel, ¿y tú preso aquí? Digo, sí, Gustavito, ustedes me han agarrado. Pero de repente en Villajuana empezó a difundirse la noticia de que Leonel cayó preso. Y las masas cogieron para allá. Y todos vociferaban, suelten a Leonel, suelten a Leonel. Y de repente me convirtieron en héroe barrial, ¿verdad? Y esa fue mi segunda impresión de la cárcel. La tercera, abogado de oficio, en la segunda cámara penal, durante varios años. Me lo tomé muy en serio. Y entonces visitaba la cárcel a hablar con mis representados. Y entonces pues me hice muy famoso en la cárcel porque yo iba casi semanalmente a hablar con las personas que iba a defender, y de ahí aparecieron algunos clientes que ya no era por oficio, sino porque veían que yo tenía mucha suerte defendiendo a los que representaba de oficio. Cosas muy interesantes que ocurrían. Recuerdo que una vez tuve que defender a 2 marinos acusados de homicidio.
pero resulta que el cadáver solo tenía el impacto de una bala. Luego, si era una bala, los dos no podían ser culpables, tenía que ser uno. Y como nunca se pudo distinguir de cuál de los dos rifles fue, los dos fueron puestos en libertad. Así que el tecnicismo legal me sirvió ahí para alcanzar eso. Bueno, entonces ahí obviamente me hice amigo del director de la cárcel y el sargento que iba a buscar los presos en la guagua toda la semana. Digamos, me integré mucho al sistema carcelario de República Dominicana. Y claro que me di cuenta ya al llegar al gobierno de la necesidad impostergable de que se produjeran reformas. Reformas en el aspecto físico, pero también reformas en cuanto al contenido. ¿Para qué sirve la cárcel? Porque este es un drama humano muy serio, ¿no? Es una sociedad donde la delincuencia se ha convertido en una preocupación real de inseguridad ciudadana. El criterio que la gente tiene del preso es que está bien que esté preso. Y cuidado con hacer una defensa demasiado excesiva de la condición humana del que está preso, porque el que está preso está por algo, no fue por el muertico. No fue por el muertico. Entonces es una situación que obviamente yo soy partidario de la idea del respeto a los derechos humanos, a la dignidad de la persona, aunque esté privativo de libertad. El tema es cuando termina el cumplimiento de la pena y se va a reinsertar a la sociedad, nunca es igual. Siempre queda una sombra. Y hay una especie como de repulsa social. Y no se mezclen con porque estuvo preso por tal cual cosa. De manera que la reivindicación moral nunca se restablece propiamente. Siempre queda eso. Y una lástima que así sea. Porque está el caso de ese señor que se hizo abogado en la prisión siendo prácticamente analfabeto cuando entra. Es un drama humano real. ¿Cómo resolverlo? Bueno, ustedes ven justicia alternativa, justicia transicional, hay muchas formas. Yo siempre recuerdo un cuento de Guy de Maupassant, de cómo el tema se resolvió, el tema penitenciario lo resolvieron en base a un tema presupuestario. El cuento se llama El condenado a muerte, de Guy de Maupassant, un cuento clásico. Y se trató de una persona que había cometido un crimen y lo condenaron a muerte. Entonces, después de la condena, empiezan a ver que comprar una cuchilla, porque fue a la guillotina que lo condenaron, contratar los servicios de un verdugo y comprar la guillotina como que sale muy caro. Entonces le conmutaron la pena de la guillotina por prisión perpetua. Entonces el hombre se salvó para prisión, ya no lo van a guillotinar. Pero cuando pasa el tiempo y hacen el cálculo, el hombre sale caro en la prisión. Porque hay que pagar desayuno, hay que pagar almuerzo, hay que pagar cena, ¿verdad? Hay que higienizar la cárcel. Entonces lo piensan bien y le dejan la puerta a la prisión abierta para que el hombre salga en cualquier momento. Y efectivamente el hombre sale de la prisión, pero al mediodía vuelve para la comida. Y después de noche vuelve para la cena. Y se queda a dormir y por la mañana sale. Dice, pero ahora la cosa se nos ha complicado. Porque el condenado a muerte ya lo que quiere es vivir en la cárcel. Y por lo tanto el modelo tampoco funcionó. Al final decidieron que salía más barato contratar los servicios del verdugo y la guillotina y salir de eso de una vez por todas. Y así lo hicieron. Con eso no quiero terminar diciendo que estoy de acuerdo con la pena de muerte. Creo que no es humana y eso se está evitando, se está ya suspendiendo en muchos lugares del mundo, aunque todavía en algunos estados de los Estados Unidos continúa aplicándose la pena de muerte. Bueno, en todo caso lo que quiero es felicitar a Radamés por esta magnífica obra, bien escrita, es testimonial también, hay muchas anécdotas de las vivencias. Es un libro que se lee muy fácilmente y donde se aprende mucho. Así pues que yo lo recomiendo y espero que tenga todo el éxito que ya Roberto le ha auspiciado. Muchas gracias. Gracias, presidente Leonel Fernández.
Bueno, tradicionalmente en este tipo de evento de puesta en circulación de un hijo más, ¿verdad? De Radamés Jiménez, se hacen algunas intervenciones, pero por razones de tiempo, las ocupaciones de nuestros magistrados que están aquí presentes, el propio presidente Leonel Fernández, que agota una jornada importante en la provincia de Santiago, nos vemos limitados a tener que frenar, ¿verdad? Digamos, esta presentación de esta extraordinaria obra del doctor Radamés Jiménez, las cárceles como el último eslabón del sistema de justicia de la República Dominicana. Ciertamente nos deja una gran enseñanza de que tenemos que apostar siempre a un futuro mejor. En numerosas ocasiones he escuchado al profesor Roberto Santana referirse a los índices de incidencia, de reincidencia de las personas que salen del nuevo modelo penitenciario, reducido casi a cero los índices de reincidencia, lo que implica que el resultado de la aplicación del modelo penitenciario en la República Dominicana ha sido exitoso. Escuchar al profesor Radamés Jiménez, autor de esta obra, hablar, entre otros aspectos, de los presos preventivos y el tiempo que duran, hasta a veces por el pago de una multa que pudimos nosotros apreciar, tener más de un año en prisión, en hacinamiento en las cárceles, como que no es justo y vale la pena una mirada a este importante texto que presenta el doctor Radamés Jiménez. Agradecer esta visión que ha tenido el presidente Leonel Fernández de apoyar en sus ciernes, en sus inicios, este modelo penitenciario para que podamos tener una mejor República Dominicana, modelo no solamente en América Latina, sino como se ha dicho hoy en este panel, referente hasta para las Naciones Unidas. Así que estamos muy agradecidos, muy complacidos de la presencia que hemos tenido acá. Reiterarles a nuestros magistrados de las altas cortes que están aquí presentes, algunos maestros míos, profesores míos de la maestría de Derecho Constitucional, como el magistrado Alejandro Vargas, que está aquí, el profesor Nanfi Rodríguez, que fue incluso asesor de mi tesis. Bueno, entonces agradecerle a todo el magistrado Napoleón, a todos los que nos han estado acompañando en el día de hoy. Bueno, también fue profesor mío Trajano Vidal Portentini, que es también aquí y coordinó la maestría de Derecho Constitucional. A todos ustedes, abogados, amigos, familiares del profesor Radamés Jiménez, muy agradecido, y finalmente decirle que el libro está a la venta a la salida, ¿verdad? Así que adquiéranlos hoy. Gracias y buenos días a todos.